Señoras y señores, niños y niñas, estamos una tarde más para compartir una conversación cuentera ahondando en estos caminos de la narración oral, del cuentacuentos, de la cuentería, de la oralidad poética. Vamos a ver, hoy estamos acá junto a Juan Pablo Vallejos. Y entonces, para comenzar esta conversación, estimado Juan Pablo, cuéntanos un poco cómo fue que te iniciaste en esto de la narración oral, del oficio de contar historias. Pucha, los caminos han sido diversos. Básicamente, como te decía, a veces cuando voy aprendiendo, siento que la narración oral llegó a mí de maneras cada vez más prematuras en mi infancia. Pero claro, cuando ya decido contar cuentos y comunicarme con la gente, con las personas y conmigo mismo desde el hecho oral, eh, pasó más o menos hace unos 9 años atrás, donde yo, estando como con dudas desde mi estudio de antropología, había recopilado un montón de historias de vida y esas historias de vida se iban a empolvar en alguna biblioteca, quizás iban a estar parte de una tesis o de lo que sea, y esas historias de vida tenían un valor en sí mismas. Y las personas que me acompañaron durante el proceso de investigación eran algunos niños el Maxi, el Juanito, y tenían otros unos sobrenombres bien locos. Y al principio siempre me preguntaban como, ¿qué estás haciendo? Y yo no hallaba cómo explicárselo. Y cuando se lo explicaba terminaba contándole las historias que estaba recopilando. Y eso me llevó a hacer como un espacio donde yo compartía desde mi palabra las historias de vida que me habían compartido los vecinos de Cerro Navia y la población Alianza 1. Y entonces, prontamente como que la intuición y la relación con las personas me empezó como a dar señas de cómo ir activando como ese espacio de comunicación. Y prontamente empecé a necesitar como aprender más. Y tuve maestros de diferentes lugares, pero ¿sabes qué? Las personas que más me han enseñado han sido como los interlocutores con los cuentos, porque la participación ha sido horizontal, ha sido como mi principal maestra de vida en oralidad. Muy bien, y a propósito de eso que me contabas de los interlocutores, porque a propósito, no sé si ustedes sabían, pero él se refiere a interlocutores porque desde cierta ala también en la narración oral no hablamos de público, porque ni espectador tampoco, porque entendemos que no solamente está ahí en la posición de recibir, sino que también Hay actividad, claro, el público, entre comillas, en los espectáculos de narración oral establece una forma de diálogo con el cuentero, el narrador, ¿verdad? claro. Y a propósito de eso, entonces, entiendo que tú hace ya varios años, además de cuentacuentos, de narrador oral, te dedicas a formar personas en el campo de la narración oral. Y en eso has desarrollado una iniciativa que es muy bonita, que si no la conocen, nosotros se las contamos, se llama Laboratorio. Laboratorio Iberoamericano de Mediación Cultural y Artes Narrativo-Escénicas. Claro, y ese laboratorio ha sido un espacio, lo cuento desde primera persona, yo participé de él en el año 2018, en el que tú como narrador te encuentras con distintas formas y distintos soportes a la hora de narrar. Y en torno a eso también me gustaría preguntarte, porque en parte de la comunidad siempre es algo polémico, un poco que tiene que ver con cuando se ocupan elementos en el escenario o Mm. como parte de la narración oral, el uso de los elementos. ¿Hasta qué punto tú ves que se conjugan distintos lenguajes? ¿Hasta qué punto es narración oral? ¿Hasta qué punto es títeres? ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles serían más bien los límites que tú estás viendo en el desarrollo de la narración oral? ¿O cómo más bien ves esta relación entre estos lenguajes y elementos que se ponen en escena? Claro. ¿Cómo lo ves tú? Mira, como lo pensaba, a mí no me gusta mucho como ponerme en la posición de pensar los límites, sino que me gustaría ponerlo más en pensar los horizontes, como potenciales, esos horizontes que te permiten ir avanzando, como en el proceso creativo que podría vincularte a la oralidad. Ujú. Pero mi pregunta es sobre qué es la oralidad y es un hecho que todavía no hemos podido resolver. Y en ese sentido hay muchas cosas que decir. Yo creo que la oralidad se deposita más allá de las palabras habladas, que también muy fuertemente ahí, se deposita en los objetos, en la memoria, en el cuerpo, en las textiles, en los ropajes, en los caminos, en la naturaleza. De alguna manera nuestros conceptos, el mismo concepto de paisaje implica como un hecho de relato con la mirada. Entonces,
me gusta pensar el concepto de oralidad de manera más amplia y ahí es donde cabe la posibilidad de poder investigar la relación de la oralidad con otras manifestaciones, ya sea el teatro de objetos, ya sea el usar soportes narrativos diversos como arpilleras o incluir una marioneta en esta relación, cómo se va descargando la oralidad y va construyendo como una dimensión afectiva y una continuidad como de la presencia del narrante en oralidad. Claro, con respeto a los que practican el oficio y que han tenido una labor de ir como bosquejando y construyendo como esta trayectoria de este arte oficio, me trato de llamarlo ahora, y este es un aprendizaje bastante actual, llamarlo artes narrativos escénicas. Porque si lo llamo oralidad o narración oral escénica, al mismo tiempo como que me estoy conectando con conceptos que vienen de otros lugares y ellos han pensado mucho mejor en sus límites. Yo no lo estoy abordando desde ese punto. Ujú. Entiendo, o sea, lo planteas más bien como una experimentación, Sí, más bien como algo que antes que suponer una certeza, es más bien un camino, algo que va abriendo caminos nomás. claro, es como suspender la hipótesis un rato, Ujú. Y ver ¿cachai? qué pasa. Y experimentarla. Y las personas que pasan por la formación, que no sé si formo a alguien o formamos a alguien, yo creo que nos coformamos en este proceso como de activación y emergentes de los recursos propios, vitales de cada uno. Ujú, Eso es lo que ocurre en el espacio del laboratorio. ujú. Bueno, puede que tenga que ver quizás por un lado, necesidad de definir ciertos límites Mm, o de marcar las pautas en las que se encuentran estos caminos, que tenga que claro, ver también con este registro de la narración oral como un arte escénico, que es algo actual y que por tanto claro, como algo actual dentro de Occidente pareciera ser que tiene que también definirse en algo. Entonces, claro. claro, está esa necesidad porque con todo ilegítimo podría venir el gremio de los titiriteros a Hacer un preguntar y reclamo, decir, claro. bueno, ¿qué está pasando acá? Nosotros Claro. entonces también somos narradores orales, eso sería como, Hay algo de pero... realidad en muchas artes. Pero igual, eso que tú dices es importante mencionar acá, que el Sinoch haya hecho un esfuerzo grande junto a muchos narradores del circuito como expandido nacional para poder levantar esta figura, también es una pega que si bien no nos va a permitir como abordar la creatividad de la oralidad de una determinada manera, sí, nos va a permitir, por ejemplo, como conectarnos con algunos espacios de gestión de Ujú, la oralidad, y lo cual resulta muy interesante, pero hay que tener siempre cuidado con mm. esas como legitimaciones que obedecen a un sistema como del oficialismo. Claro, Claro, o sea, hay que tener cuidado, pero también, y en ese sentido, yo entiendo perfectamente que en tu práctica y en el desarrollo experimental que estamos haciendo, estas conversaciones a veces parecen un poco sin sentido, pero a claro, la hora de definir política pública no nos olvidemos que los requisitos de algo para ser aprobado son formales y por tanto claro. fácilmente estas discusiones que estamos teniendo ahora, quizás en un año, cuando ya estén los fondos activos y andando y ciertas obras queden dentro y otras fuera o quién sabe, ahí quizás tenga más sentido volver a hablar sobre los límites. Pero de todas maneras, esto que acaba de ver, esta conversación, ha sido nada más que una excusa para poder hacerles una invitación. Porque próximamente, para ser más concretos y más claros, el día 12 de octubre, Sí, en él. Kawin, restaurante Kawin, que queda en la comunidad ecológica de Peñalolén, como yo les decía, el 12 de octubre, a eso de las 21 a 30 Tarán. horas, podrán encontrar una función de cuento formidable con Sandra Aravena, Omar Saldivia, o sea yo, Andrés Montero y Juan Pablo Vallejos, con quien hemos estado compartiendo esta tarde. Fuerte el aplauso, por favor. Yo sé que en sus casas están todos aplaudiendo. Y les agradecemos haber compartido este momento. Les recordamos también que los cuentos siguen